Bienvenidos todos. Hoy, como les había dejado en la invitación, vamos a tocar un tema que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, desde el verso 38. Vamos a ver, y le habíamos puesto por tema, hay muerte en la olla, porque esa fue la expresión de que algunos hijos de los profetas dijeron cuando estaban comiendo el potaje, cuando estaban comiendo. Y vamos a ver qué nos dice la escritura, vamos a leerlo, ¿sí? Que nuestro Abba en esta noche nos hable. Y dice la palabra en el verso 38, vamos a tomar desde el verso 38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero se sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Elohim, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: trae harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a ver esta palabra, qué es lo que para este tiempo nuestro Padre nos está hablando. Quizás ya lo hemos leído muchas veces, lo hemos predicado, lo hemos compartido, lo hemos enseñado, pero para este tiempo el Padre trae una revelación de lo que nos quiere hablar, de lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y como dice la Escritura, que Eliseo volvió a Gilgal, y volvió en un tiempo no tan bueno. Dice la Escritura que en el tiempo que el profeta Eliseo regresó, dice que había una grande hambre en la tierra. Es decir, el profeta regresa en el tiempo que había mucha necesidad en la tierra. Estaba pasando hambre, ¿sí? Y mire qué curioso, ¿cierto? Porque como hemos visto que muchos llamados profetas van no para dar, no cuando hay necesidad en un lugar. Muchos se mueven porque van a buscar sus propios beneficios. El profeta de nuestro Abacados es movido por el Padre a donde Él quiere manifestarse, a donde Él quiere mostrar su gloria, su esplendor. Y el profeta Eliseo regresa a Gilgal, regresa en un tiempo de hambruna, regresa en un tiempo donde estaban pasando necesidad. La tierra, ¿sí?, pasaba hambre, ¿sí? ¿Por qué la tierra? Porque no había lluvia. ¿Y a causa de qué venía esa hambre? ¿A causa de qué había hambre? La palabra nos enseña que nuestro Padre es el que da la lluvia a la tierra. Pero cuando el pueblo cometía transgresión, cuando el pueblo se desviaba de las instrucciones, nuestro Padre Celestial cerraba los cielos y no había lluvia. Y el pueblo padecía de hambre. Era el pueblo que pasaba necesidad. Eso nos dice la Torá. En Deuteronomio capítulo 28, verso 24, dice la Escritura: dará Yahvé Dios por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Muchas veces se nos enseñó y se nos predicaba siempre solamente de las bendiciones, de cómo íbamos a ser bendecidos, pero se les olvidó enseñarnos de que cuando nosotros desobedecemos también hay consecuencias. Y el pueblo siempre pasaba hambre a causa de la transgresión. El pueblo sufría las consecuencias por haberse desviado de la Torá, haberse desviado de las instrucciones de nuestro Abacados.
Y si dice la Escritura que a causa de la desobediencia, como dice la Torá en Devarim o Deuteronomio 28, 24, que nuestro Padre daría por lluvia a la tierra polvo y ceniza. Y si no había lluvia, sin lluvia no hay producción, no hay cosecha. Sin lluvia no hay alimento. ¿Sí? El campo está seco, la tierra está seca. Entonces el pueblo sufría las consecuencias. Quizás hoy podemos ver en muchos países las consecuencias de la transgresión, las consecuencias de que el pueblo se ha apartado de las instrucciones de nuestro Padre, las consecuencias de que el pueblo prefiere lo malo y no lo bueno, porque le están llamando bueno a todo lo malo, le están llamando como agradable aquello que es abominación para nuestro Padre, y no nos damos cuenta que las consecuencias las pasamos nosotros mismos como pueblo. Esto pasaba en este tiempo, y cada vez que nosotros leemos en la Escritura que había hambre en la tierra, era consecuencia de la desobediencia, porque nuestro Abacadosh dice en su palabra muy claro que él traía polvo y ceniza en lugar de lluvia. No había lluvia, los cielos se cerraban, y cuando los cielos están cerrados, no produce absolutamente nada. Entonces miremos acá que el profeta Eliseo llega en un tiempo de hambre. Él no llega, como muchos en este tiempo, llegan a buscar sus beneficios personales. Van a algún lugar por sacar provecho. El profeta llega en un momento de desesperación que estaba pasando esa tierra. Y dice la Escritura, y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Sí? Quizás hemos leído muchas veces este pasaje, que los hijos de los profetas estaban con él, o en muchos otros capítulos a donde habla de los hijos de los profetas. En las Escrituras nos vamos a encontrar varios pasajes que nos hablan que los hijos de los profetas estaban al lado del profeta, estaban siendo enseñados, estaban siendo instruidos por un profeta. Había compañía de profetas. De hecho, si nosotros leemos en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 5 y 6, allí habla de una compañía de profetas. Dice la Escritura que cuando se le dijo a Saúl de parte del profeta Samuel, ¿sí?, que se iba a encontrar con una compañía de profetas. Vamos a leerlo. Dice la Escritura: después de esto le dijo Samuel a Saúl, llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Rúa de Yahvé vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Podemos ver acá que la Escritura nos habla de compañía o reunión, un equipo de profetas que estaban siendo formados por un profeta, que estaban en unidad. Los profetas se mantenían en compañía de profetas, ¿sí? Y vemos acá que cuando el profeta Samuel le dice o le da esta instrucción a Saúl y le dice, ve, allí te vas a encontrar con una compañía de profetas, y resulta que le dice que cuando tú llegues allí, ¿y qué estaban haciendo los profetas? Miren, los profetas dice que estaban con salterio, pandero, flautas, arpas y profetizaban. Ellos estaban adorando. Los profetas, sí, estaban juntos, estaban en unidad. Y dice, entonces el Rúa de Yahvé vendrá sobre ti con poder y profetizarás. No se le dijo a Saúl que iba a ser profeta o que era un profeta. Iba a profetizar con ellos a causa de la unción profética que ministraban los profetas, que estaban siendo ministrados los profetas. Mire, yo digo, la unción se pega. La unción, cuando tú te unes, cuando tú estás allí al lado, hay una unción
o estás fluyendo bajo una unción profética que te permite profetizar. Por eso no es que todos sean profetas, pero sí todos debemos de fluir bajo una unción profética, porque la unción profética del profeta de profetas, de Yeshua, está activa. Esa unción profética está para todos nosotros, ¿sí? Entonces, qué importante es, mire, si vemos en lo natural, el chisme se pega, la lazonjará se pega. ¿Por qué no buscamos que se nos pegue la unción profética y que todos comencemos a profetizar? Saúl se le dijo que iba a profetizar con ellos. También dijo, vendrá sobre ti el Ruach de Yahvé con poder y vas a profetizar con ellos, no fuera de. No podemos hacerlo fuera de. Tienes que estar dentro de esa unción profética, envuelto en esa unción profética, para que esa unción profética en ti se manifieste, para que comiences a profetizar. Yo hoy decía, necesitamos profetizar, no porque todos sean profetas, pero fluimos bajo una unción profética. Y cuánto más en la casa, guardas del reino, que fluimos bajo un manto profético. Que el Padre eterno a cada uno de nosotros nos mude a ese nuevo hombre, como fue mudado Saúl. Saúl se le dijo, serás mudado a un nuevo hombre, serás mudado a una nueva dimensión, vas a hacer algo diferente. Eso es lo que el Padre Celestial quiere con cada uno de nosotros, que quizás muchos, quizás con llamados proféticos. Yo sé que acá hay profetas, muchos llamados con esos dones proféticos, fluyendo bajo una unción profética. Quizás hemos estado en pasividad, quizás hemos estado quietos, quizás hemos estado tranquilos, pero el Padre te dice hoy, es necesario que tú seas mudado a una nueva persona. Es necesario que tú extiendas tus alas, comiences a volar y uses la visión de águila que te he dado. ¿Para qué te ha entregado el Padre visión profética? ¿Para qué te ha entregado el Padre ese llamado, ese don que ha dejado en ti, que ya lo colocó en ti? Y quizás lo hemos tenido allí reservados. Entonces dice la Escritura que se le dijo que los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Por lo que le dijo a su criado, ¿sí? O le dijo a su ayudante, a su servidor, porque si nosotros de pronto leemos la palabra criado, en este tiempo dijéramos, no, pero es que yo no voy a ser criado de un profeta, yo no voy a ser el criado, ¿sí? Su ayudante, su servidor, es decir, a este servidor, a este que estaba al lado de él, le da una orden, le da una instrucción Eliseo, ¿sí? Y recordemos que todos aquellos que un Eliseo fue instruido por su maestro. Y dice la Escritura que él fue al lado de Elías, ¿a qué? A servirle, ¿sí? A veces o muchas veces queremos nosotros que se nos pegue todo lo del profeta, pero no queremos servir. Qué hermoso es cuando nosotros servimos y todo lo que el Padre entrega, lo que el Padre enseña, lo que el Padre instruye, lo que el Padre le da, eso vas a recibir. Y le da una instrucción a su ayudante y le dice, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. En otra traducción dice, para la comunidad de profetas. Aquí podemos ver que era una comunidad de profetas, era una compañía de profetas. ¿Y sabe cuántos eran? 100. Eran 100 que estaban en esta compañía de profetas. Y cuando llega el profeta Eliseo, ve que había mucha hambre, que los hijos de los profetas o la comunidad de los profetas estaban pasando hambre. Lo primero que hace el profeta Eliseo es dar una instrucción. Le dijo, pon una olla y vas a preparar un potaje. Los profetas están con hambre. Los profetas necesitan ser alimentados. En este tiempo, el Padre está levantando a sus profetas,
a los profetas que no han doblado rodillas a Baal, que no se han unido al sistema babilónico para que lleven alimento a esos profetas que en este tiempo están con hambre, para que lleven alimento a esos profetas que necesitan ser nutridos, que necesitan ser llenos, que quizás están pasando hambre. Y no una hambre de alimento, sino hambre de recibir lo que el Padre entrega a sus profetas. Aquí vemos, sí, que el profeta lo primero que dice, voy a darles de comer. Vamos a preparar comida. Esa fue la instrucción. Vas a poner una olla grande, haz un potaje. Están con hambre, necesitan alimentarse. Si alguien no es alimentado y a causa de que había hambre en la tierra, obviamente ellos estaban débiles, necesitaban ser alimentados, necesitaban llenarse, hablando naturalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le dice que prepare una olla grande, le dice que vaya y que haga, ¿sí?, un potaje. Podemos ver, Eliseo fue a los hijos de los profetas y le dio orden a su ayudante de preparar comida. ¿Sabe por qué? Porque a los hijos se los alimenta. El padre al hijo no le cobra el alimento porque ese padre primero nutre a su hijo, porque ese padre primero lo llena, lo alimenta, lo viste, lo calza. Los hijos son los primeros que se alimentan. ¿Sí? A los hijos de la casa es lo primero, ¿sí?, que fue a hacer. El profeta Eliseo dijo, vamos a preparar comida, ve y busca, pon una olla, vas a preparar potaje. A los hijos, al hijo se le da. Luego el hijo entrega frutos de lo que se le ha dado. En lo natural es así. El padre ve por ese hijo, está pequeñito, lo alimenta. Luego ese niño ya no es bebé, va a la escuela, le envía a la escuela, se forma al colegio. Y así es un proceso. Igual en lo espiritual. Aquel que es padre en una casa se va a preocupar de ese hijo. Se va a preocupar de la alimentación de ese hijo. El padre no le cobra el alimento a su hijo. Hoy, ¿cuántos hay cobrando por darle de comer a un hijo? Ese no es padre. Y dice la escritura que cuando recibe la instrucción de parte de Eliseo, que vaya, que prepare el potaje, dice que salió uno al campo. Es tremendo. No salió el que recibió la instrucción. De todos los que estaban allí, a uno se le volvió a decir la instrucción de Eliseo. Y dice que uno sale al campo a recoger hierbas. Es decir, el ayudante de Eliseo, el que recibe la instrucción, ¿sí?, le dice a otro de los que estaba allí, que salga a conseguir lo necesario para el potaje. Y dice que la palabra halló halló algo parecido, pero no era para comer. Halló uno ¿sí? Era parecido, pero no era lo que debía coger. Como él pensó que era bueno, llenó su capa de mucho fruto de esta hierba, de este monte, ¿sí? Y dice que la llenó su capa y lo llevó a la casa. Las picó y las puso en la olla. Y dice acá, porque no sabía lo que era. Sin saber lo que era. No todo lo que parece es. No todo lo que nosotros vemos que sirve para comer es para comer. Alguien que no sabe reconocer, discernir, puede creer que está haciendo bien, cuando en realidad puede ser para muerte. Este que salió a recoger las hierbas no sabía lo que era y vio mucho y tomó de eso mucho
y llenó su capa para llevar y preparar el potaje, pues había hambre. Y la instrucción del profeta fue que se haga una olla de comida para darles de comer. ¿Sabe algo en este tiempo? Hay mucha gente con hambre del conocimiento de la raíz hebrea. En este tiempo hay mucha gente con hambre de conocer las sendas antiguas, pero no todo lo que está en la olla sirve para comer. No todo lo que nosotros creemos que es bueno y agradable a nuestros ojos es bueno para comer. ¡Qué tremendo! Porque aquí fue alguien que no recibió la instrucción. La instrucción fue a una tercera persona, a alguien que no tenía discernimiento, a alguien que no conocía lo que era. Qué tremendo es cuando se delega a alguien a hacer algo que no conoce, que no sabe, en lugar de preparar algo que sirva como alimento, puede estar preparando algo que va a servir para muerte, que va a servir para hacer daño. Lo que pasó con este ayudante de los profetas, con este joven, podríamos llamarlo así, ayudante o que estaba dentro de la compañía profética. Hoy hay muchos que quizás con llamados proféticos, sin preparación o con dones proféticos, pero están entregando algo sin discernimiento. Están hablando palabras de contentamiento y no lo que verdaderamente nuestro Padre Celestial está anunciando para estos tiempos. ¿Cuándo usted ha alimentado de una olla que usted ni siquiera sabe lo que hay dentro? Y si no hay revelación y no hay discernimiento, vamos a creer que todo es para comer. Tengamos mucho cuidado, porque depende de quién ha tomado y de quién ha colocado en la olla. El profeta no lo hizo un ayudante, y lo que llevó fue muerte. Dice el verso 40. Ya la comida, el potaje estaba listo, ya lo habían preparado. Ya estaba todo, dice, después sirvió para que comieran los hombres. Es tremendo. Sirvió para que comieran. Yo digo, quizás ni siquiera él probó el guiso, porque si hubiese probado el guiso, hubiese notado algo extraño. Qué importante es por eso, que pase por un filtro, que sepa discernir, que sepa reconocer qué sí podemos comer y qué no podemos comer. Porque quizás alguien está colocando en la olla algo que no es para comer. Por eso es importante el discernimiento, ¿sí? Y dice que sirvió para comer, para que comieran los que estaban allí. Aquel que preparó, yo digo, no lo probó. O ni siquiera tenía el olfato abierto. El gusto. Qué importante es que como profetas, como proféticos, tengamos abiertos nuestros sentidos, aún nuestra boca, nuestro oído, nuestros ojos, porque por allí podemos descubrir qué está infiltrado, que está trayendo muerte a nuestras vidas. Y ya vamos a ver qué puede ocasionar una comida que puedes estar comiendo y que está contaminada. ¿Sí? No podemos dar a otros sin antes nosotros probar, sin antes comer. ¿Por qué? Porque solo así podemos saber qué es lo que hemos preparado o qué es lo que se le va a dar de comer al pueblo. ¿Sí? Saber de qué se trata. Espiritualmente hablando, los inmaduros, los que no tienen discernimiento, los que no tienen revelación, los que no tienen una comunicación con el Padre, los que no escuchan la voz del Padre, pueden estar comiendo sin darse cuenta, ¿sí? Y dice la palabra, comiendo ellos
el guisado, porque ya les sirve para que coman. Dice, pero sucedió que comiendo ellos el guisado, o sea, ya estaban en la mesa, pues que como había mucha hambre, yo me imagino, todos corrieron a sentarse, todos fueron a comer, porque había mucha hambre, ¿sí? Pero resulta que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Elohim, hay muerte en la olla. Es tremendo. De los 100 que estaban comiendo, unos cuantos tuvieron revelación, unos cuantos supieron discernir, unos cuantos supieron que allí pasaba algo. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Sí, que cuando estaban comiendo, allí unos gritaron que pasaba algo raro en el potaje. Y mire algo, no le gritaron, no le dijeron al que preparó, no le dijeron al que recibió la instrucción. ¿Sabe a quién le llamaron? Al profeta. Y le dijeron, varón de Elohim, hay muerte en esa olla. No se refirió al que cocinó, tampoco al que recogió la hierba, tampoco al que recibió la instrucción de parte del profeta, porque el profeta a su ayudante le dijo, ve y pon una olla y prepara potaje. Los que estaban comiendo, los que recibieron revelación, podríamos llamarlo así, los que supieron lo que había en la olla, porque no dijeron, esta comida sabe mal, no dijeron, tiene un sabor raro, no dijeron, huele feo, dijeron, hay muerte en la olla. Lo mismo sucede en este tiempo hablando espiritualmente. Quizás puede verse bueno, la enseñanza puede parecer muy buena, puede ser muy elocuente la persona que esté dando la instrucción, pero si no hay revelación de que en la olla hay muerte, podemos estar recibiendo para muerte. Qué importante es que nosotros tengamos revelación, discernimiento, porque el Padre, que es nuestro cerco protector, Él es el que te va a decir, alto, eso no puedes comer. Alto, allí hay muerte, porque no dijeron ellos, tiene un mal sabor, sabe raro, huele raro. No, no dijeron eso. Aparentemente el sabor no era malo, aparentemente no pasaba nada, porque se lo estaban comiendo. Unos cuantos, ellos dijeron, hay muerte en la olla. Entonces, qué importante es para nosotros como profetas, como aquellos que somos llamados a la obra del ministerio, en cualquier ministerio que te estés moviendo. ¿Sí? ¿Y sabes algo? ¿Quién introduce muerte a los profetas? Jezabel. Y es astuta y sabe cómo. Bueno, es un espíritu, no vamos a decirles astuta. Alguien me dijo, pero es que no es mujer. Es un espíritu y sabe cómo operar. Jezabel entra para traer muerte. Olla significa vasija, olla significa recipiente. Hoy en ministerios que pueden ser muy buenos, que quizás el apóstol es muy bueno y da una muy buena instrucción, pero hay que ver qué vasija está conteniendo muerte, porque la muerte estaba en la olla. No de todas las vasijas podemos comer, no de todas las vasijas podemos decir qué buen alimento. Si no hay revelación, podemos estar comiendo para muerte. Si no hay discernimiento, podemos estar comiendo para muerte. Hoy vemos muchos grupos enseñadores de Torá, hoy vemos muchos grupos proféticos, pero ¿tenemos discernimiento y revelación? ¿Qué estamos comiendo? ¿Será que todo lo que vemos podemos comer? ¿Todo lo que vemos podemos creer que eso es bueno? Aparentemente acá la comida no tenía ningún sabor malo. Aparentemente la comida no olía mal. Dice la Escritura que ellos estaban comiéndola. Estaban sentados en la mesa. Muchos pueden estar así en este tiempo. Y usted, que es un profeta, usted que fluye bajo un don profético, usted que fluye bajo un discernimiento profético, en este tiempo es necesario que se levanten
aquellos que como estos gritaron, varón de Elohim, hay muerte en la olla. La mesa puede ser buena porque era de profetas. La muerte entró a causa del desconocimiento por una persona, introdujo muerte para toda una comunidad, para todo un equipo, una persona, por desconocimiento. Uno puede ser usado por las tinieblas para dañar toda una comunidad, para traer muerte a todo un ministerio. Una persona que puede estar dando de comer puede traer muerte a todo un ministerio. Tenemos que tener cuidado. Y siempre les sugiero a los hijos de esta casa, tenga cuidado, porque hoy hay muchos que ofrecen, mira, únete a mi grupo, mira, vamos a interceder, solo queremos orar. Pídale al Padre revelación. Y como siempre digo, en esta casa hay demasiada comida y tenemos establecidos los días que nos alimentamos. Tenemos establecidos los días que nos alimentamos con enseñanza, aparte de lo que cada día usted recibe una porción de la Escritura. Para que no busquemos por fuera, hablo a los de esta casa, para que no busquemos por fuera alimentarnos que no sabemos quizás que la olla puede tener muerte. ¿Sí? Y vamos a ver qué es este mal del que el profeta luego habló. ¿Sí? Y de seguro, ¿sí? Como les dije, aquí no le llamaron a ninguno de los otros ayudantes. Al que llamaron fue al varón de Elohim, al profeta Eliseo. Y lo llaman. Seguro el profeta no había tampoco probado el potaje, porque si no, el primero tenía que haberse dado cuenta. Pero hay algo. ¿Sabe lo que yo entiendo? Que Eliseo les estaba llevando a la práctica todo lo que se aprendía en teoría en la compañía de profetas. Porque una cosa es que aprendamos teoría. Una cosa es que aprendamos, ¿cierto? Y como se enseñan, mira, vamos a ver, esto es el demonio y expulsar demonios. Sí, pero ¿y la práctica? El profeta Eliseo aquí les estaba llevando a la práctica lo que ya aprendían teóricamente, ¿sí? Les iba a demostrar que no todo lo que está en la olla es bueno para comer. Puede estar dentro de la misma casa, pero en la olla había muerte, ¿sí? Y si en esa olla se coloca un alimento o un ingrediente contaminado, un alimento inmundo, lo podemos echar a perder todo ese potaje. Y puede traer muerte a toda una comunidad, como dice acá, que era una comunidad de 100 profetas. Era una comunidad, o podemos decir ahora, a toda una congregación. Algo que siempre digo, los intercesores, el blanco perfecto para entrar. Jezabel, a matar, a robar y a destruir, es a través de los intercesores. Por eso, qué importante es que se fluya con visión profética, con revelación, para que el Padre muestre y saque toda artimaña que el enemigo usa para entrar y matar, para robar, para destruir, porque no quiere destruir solamente a uno. El blanco es toda la comunidad, el blanco es toda la congregación, porque uno que se contamine, uno que meta lo contaminado, viene a contaminar todo lo demás. Veamos el siguiente verso. Bueno, dice, hay muerte en la olla y no lo pudieron comer. Pero ¿sabe por qué no lo pudieron comer? Porque ya unos gritaron que había muerte en la olla. Si no, ellos seguían comiendo y no pasaba nada. Unos cuantos dieron la voz de alarma, dieron la voz de que no sigan comiendo aquello que les estaba produciendo mal. Dice el verso 41. Él entonces dijo, ¿sí? Porque lo llamaron al profeta Eliseo. El profeta dijo, trae harina. Una segunda instrucción. Trae harina, ¿sí? Y dice que
cuando le dijo, trae harina, ¿él qué hizo? Dice que la esparció en la olla, ¿sí? ¿Por qué en la olla? ¿Por qué habla que la esparció en la olla? No lo veamos literalmente. Veamos qué es lo que el Padre nos quiere mostrar. La muerte estaba en la olla, porque eso fue lo que gritaron. Hay muerte en la olla. ¿Sí? Y el profeta dice, trae harina y la esparció en ella. La harina, nosotros podemos decir ahora, ¿cierto? Torá. Torá revelada. Trae harina y dales, dice que la esparce y dice, dales de comer a la gente. ¿Por qué? Porque como había tanta hambre, cuando hay tanta hambre, el enemigo se aprovecha. Sabe que la gente quiere comer, tiene necesidad. Lo que está pasando en este tiempo. La gente tiene necesidad. Hay mucho pueblo de Dios con necesidad de conocer Torá. Hay mucho pueblo de Dios con necesidad de conocer lo profético. Como hay mucha necesidad, hay hambre. ¿Qué hace Jezabel? Entra por donde sabe que no va a ser descubierta. Entra por la instrucción. Entra por la enseñanza. Entra por lo que el pueblo quiere conocer o por lo que el pueblo dice, quiero más, qué delicioso, ¿cierto? Como la Torá dice, es más dulce que la miel, listo, yo le voy a entrar. A esa miel voy a poner de mi veneno. Y como no hay revelación profética, como no hay discernimiento, van a creer que van a seguir comiendo miel. Y lo que están comiendo ya no va a ser miel, va a haber contaminación. Qué importante es que nosotros tengamos revelación, que tengamos discernimiento, ¿sí? Entonces trae harina, Torá revelada, trae y la echa y les dice, dales de comer. ¿Por qué? Porque como había hambre, y sírvanles para que coman, ¿sí? Con ese acto profético, el profeta Eliseo, ¿sí? ¿Qué hizo? Usó harina. Es un acto profético. ¿A quién llamaron para el acto profético? ¿A los alumnos? ¿A los que estaban allí? No. Al profeta. Al que estaba al frente. Al profeta mayor, podremos llamarlo. Al que estaba designado como líder, como autoridad en ese momento. A él lo llaman. Y hace un acto profético. ¿Y sabe qué hizo? Sanó la olla. Sanó la olla porque esparció la harina en la olla. Tuvo que sanar la olla. Y cuando él hizo el acto profético, dice, dale a la gente que coma, y ya no hubo más mal. ¿En dónde? En la olla. Qué importante es que nosotros veamos qué hay en esa vasija. Tenía que sanar lo que estaba conteniendo, sosteniendo lo que estaba dentro, el alimento. El recipiente, la vasija, se había contaminado. El recipiente o la vasija tenía muerte. Así hay muchos en este tiempo. Nosotros somos vasija. Nosotros somos los recipientes, los que nos llenamos. Y nosotros somos los que estamos dando, los que entregamos. Si una vasija, si un recipiente está contaminado de muerte, ¿qué va a dar? ¿Qué va a entregar? Por eso hay muchos que por el anhelo de comer más, de recibir más, Torá, lo profético, ha entrado Jezabel a dañar, a contaminar el recipiente para que haya muerte en muchas congregaciones, en muchos que están siendo ministrados. Y muchas veces no lo vemos así. Nosotros somos los recipientes. Si hay muerte en el recipiente, si hay muerte en la vasija, si hay muerte en la olla, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a impartir? Luego que sanó la olla, le dijo, denle de comer. Recuerde que usted recibe de lo que se prepara en una olla, de lo que se prepara en un recipiente.
No todos los recipientes están sanos. Hay recipientes que quizás el enemigo los contaminó de muerte y están dando para muerte. En la olla hay muerte. Así dice la Escritura. Y lo demás, todos los demás, iban a ser contaminados, iban a enfermar. El profeta sabía cómo obrar. El profeta sabía cómo sanar esa olla. Una infiltración de Jezabel puede traer mucha muerte. ¿Detrás de quién anda Jezabel? Detrás de los enseñadores de Torá. Jezabel anda detrás de los profetas de Yahvé. Pero cuando no hay revelación profética, podemos estar comiendo lo que Jezabel está infiltrando para muerte. En una comunidad, en una congregación, y ni siquiera nos podemos dar cuenta. Quizás allí, en un lugar, hayan muchos recipientes, hayan algunas vasijas, pero en alguna de ellas puede haber muerte. Y de eso tenemos que cuidarnos. ¿Sí? El profeta sabía cómo obrar. Faltaba revelación. Traigan harina. Necesitaba sanar, conocer. El profeta conocía qué era lo que pasaba, ¿sí? Y dice la palabra, no hubo más mal en la olla. Y el padre me llevaba a buscar la palabra mal, ¿sí? En la traducción hebrea, la palabra mal, para que nosotros veamos, porque de pronto podemos estar entre ellos que hemos comido de recipientes contaminados, que hemos comido de recipientes donde Jezabel se infiltró, y resulta que la palabra mal significa adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destrucción, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidioso, feo, feroz, impío, injusto, maldad, tremendo, maldad. Ya no hay más maldad en la olla. ¿Cuántas personas con maldad en su corazón estarán ministrando en este tiempo? ¿Por qué estoy viendo qué significa mal en la traducción hebrea? Porque muchos pueden estar ministrando con cualquiera, ¿sí?, de estos significados. Maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, pecado. Pecado, transgrediendo las instrucciones del Padre. Perversidad, ¿cuántos con perversidad en su corazón? Perverso, quebrantamiento. Mire, es tremendo, porque lo que el profeta dijo, que ya no iba a haber más mal en la olla. Nosotros somos recipientes, nosotros somos vasija, y quizás lo que está pasando en la vasija, en una vasija que está entregando alimento, en una vasija que está entregando comida, ¿sí? Es decir, enseñanza, instrucción, puede haber todas estas clases que habla el significado de la palabra mal en hebreo. Quizás sea avaro, ¿cuántos con avaricia en su corazón estarán ministrando? Y el que ministra con avaricia en su corazón está ministrando para muerte. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos estarán ministrando, sí, en su corazón con injusticia, con maldad, con malicia, con pecado? Es tremendo. ¿Y sabe algo? Cuando el Padre revela, el Padre te dice, no recibas de aquella vasija, no comas de aquella vasija. Cuando tenemos esa intimidad con el Padre, Él es el que te va a decir, no sigas comiendo de allí. El Padre va inquietando y va diciendo, no es por allí. No comas eso contaminado. Te está produciendo muerte.
y eran 100 profetas que estaban reunidos con Eliseo. ¿Qué me ha revelado Yahvé en este tiempo? ¿Sabe dónde se infiltra Jezabel? En las escuelas de enseñadores de Torá, en las escuelas proféticas. Por eso la santidad es la que nos va a permitir descubrir a Jezabel. Nos va a permitir ver las artimañas del enemigo. Qué importante es que se levante una generación profética con discernimiento, que escuche la voz del Padre, como les vengo diciendo en esta semana que pasó. No solamente es estar llenos de información y de instrucción, es poder escuchar la voz del Padre, porque la voz del Padre es la que nos va a alertar, la que nos va a decir, hey, cuidado, eso está contaminado. La voz del Padre es la que nos va a decir, por allí no es, no comas porque esa vasija está contaminada, esa vasija se contaminó, quizás era buena. Esta vasija, escuche algo, gracias Padre, estaba en la compañía de profetas, en una casa enseñadora, de enseñadores, porque enseñaban lo profético, la Torá. Allí estaba esta vasija. No estaba contaminada. ¿Quién la contaminó? El que fue a buscar por afuera, el que fue a buscar al campo. A veces traemos de afuera la contaminación a la casa. Cuando vamos a buscar y no tenemos discernimiento, cuando metemos lo contaminado, cuando metemos lo que no debe de estar. Es tremendo. La vasija no tenía muerte. La olla no tenía muerte. La olla era buena. La olla servía para preparar alimentos. Por eso el profeta mandó a ver, ¿sí?, lo necesario para preparar el potaje. Porque la olla estaba buena. Porque la olla no estaba contaminada, la vasija no estaba contaminada. Se contaminó afuera, se contaminó de lo que llevaron de fuera, de lo que salieron a buscar al campo. De allí se contaminó la vasija. Así en este tiempo puede haber muchos que están en un lugar, no porque el lugar sea malo, no porque el ministerio sea malo, no porque de pronto no se esté dando algo bueno, sino porque vino algo de afuera que lo metieron y que contaminó. Que eso de fuera vino a traer muerte. Recuerde que Jezabel, que está detrás de los profetas y que está detrás de los enseñadores de Torá. ¿Por qué de los enseñadores de Torá? Porque ellos están enseñando la verdad. Porque ellos están instruyendo en el camino de la senda antigua, que se paren en los caminos y que busquen la buena senda, que regresen al Padre. Eso están haciendo los enseñadores, los buenos enseñadores de Torá, porque hoy se han levantado muchos que parecen piedras preciosas, como yo les ponía hoy en una publicación, parecen piedras preciosas, pero son imitaciones. O, peor aún, son tropiezo. Por eso tenemos que tener cuidado. No todo lo que brilla es piedra preciosa. Hay mucha imitación en medio de lo que es raíz hebrea. Hay mucha imitación en lo que es senda antigua. Tenemos que tener discernimiento. Y ese discernimiento no es nuestro. Ese discernimiento no es porque tengamos nosotros la habilidad o la capacidad humana, es porque viene de la revelación de nuestro Abacadosh. Él es el que nos va a dar revelación, discernimiento de espíritu para saber qué debemos tomar y qué debemos de desechar. En este tiempo, el Padre está formando, instruyendo y levantando a aquellos profetas de Yahvé para decir, traigan acá esa vasija, necesita ser sanada. Alguien que está contaminado, que está dañado, ¿sí?, no puede estar ministrando, porque está ministrando para muerte.
yo veía la palabra avaro. ¿Cuántos con avaricia en su corazón ministran en este tiempo? ¿Cuántos con avaricia en su corazón en este tiempo han abierto sus grupos de enseñadores, escuelas de profetas, escuelas de Torá, pero con avaricia en su corazón, esperando recibir dinero? ¿Cuántos están ministrando de esta forma? Con apariencia, porque también significa apariencia. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos revele. Tenemos que mantener esa comunicación con nuestro Abba cada día, porque como les digo, la vasija o la olla estaba en una casa. Estaba en esa casa de la compañía de profetas. Allí estaba, en esta casa de enseñadores, porque enseñaban Torá. Allí estaba. Pero alguien trajo de fuera una hierba mala. ¿Y qué dice la Escritura? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso, mal significa avaricia también. Y una de las raíces de los males es el amor al dinero, la codicia. Lo cual, dice la Escritura, codiciando algunos fueron arrastrados, fueron llevados y traspasados en su corazón a grandes males. Eso dice la Escritura. Así hay muchos ministrando con avaricia en su corazón. Han hecho de la emuná, de la fe del creyente, un negocio. Pero recuerde algo, lo que nos enseña esta porción. Un padre da de comer a los hijos. El padre no le cobra a los hijos. El profeta fue a preparar potaje para los hijos de esa casa. A los hijos de la casa no se les cobra. El profeta fue a dar. El profeta fue a entregar. El profeta fue a decir, están con hambre, vamos a preparar. Van a hacer un potaje. Pero les llevó a la práctica que tengan cuidado, que no todo lo que se recoge en el campo es para comer. No todo lo que puede venir de fuera es bueno para comer. Tiene que haber discernimiento, ¿sí? Tiene que haber discernimiento porque de lo contrario va a haber contaminación. ¿Sí? Y dice que eran 100 profetas que estaban reunidos con Eliseo. Y es tremendo porque todos estos iban a ser contaminados. Y hoy viéndolo espiritualmente, ¿sí? Porque veamos que nadie de los que ya estaban comiendo, no todos se dieron cuenta. Unos cuantos dijeron, hay muerte en la olla. Y Jezabel está empeñada en destruir lo que en este tiempo el Padre está levantando para traer su verdad, para traer su Torá, para traer revelación a ese equipo de intercesores que está intercediendo. Por allí se puede infiltrar. Uno solo entró contaminación. Ya habían empezado a comer, pero de los 100, unos pocos se levantaron. Unos pocos dijeron lo que pasaba en la olla y ya no siguieron comiendo. En este tiempo también pasa lo mismo. Sí hay aquellos que reciben revelación. Sí hay aquellos que todavía dicen, esto está contaminado, esto no sirve para comer. Sigamos leyendo el verso 42. Dice, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Elohim panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente o su ayudante, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eran 100.
Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahvé, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Yahvé. Aquí es tremendo. Dice la palabra que llegó un varón de Balsaliza. De allí llegó alguien. No dice su nombre, no dice quién era. Este hombre no llega a promocionarse, a decir, vea, aquí traigo, mire. No. Yo digo que él fue enviado por el Padre, porque había hambre. Y yo quiero decirte algo en esta noche, porque puedo recibir en mi corazón que hay muchos que están orando por una respuesta del Padre. Muchos están orando porque llegue la provisión. O muchos estamos orando. Los que dependemos del Abba, dependemos de Él. Pero es algo tremendo lo que el Padre me decía. Así como llegó este hombre, así es como Yahvé bendice. Tú no tienes que pedir, solo servir. Este hombre apareció con unos panes de primicia. Este hombre apareció con alimento. Así es como el Padre nos sorprende. El Padre usará a quien Él quiera para bendecirnos. No se sabe su nombre, no se sabe quién era. Era alguien que llegó allí y dijo, aquí traigo esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que quizás estás esperando una respuesta y aparece alguien con una bendición a tu vida. Aparece alguien con la provisión que necesitas. Aparece alguien a tocarte tu puerta y te dice, hey, hermano, hermana, esto le traje. ¿Cuántas veces el Padre te ha sorprendido de esta forma? A mí siempre lo hace. Yahvé se manifiesta en el último momento. ¿Sabes para qué? Para probar tu emuná. ¿Dónde está puesta tu emuná? ¿En quién está puesta tu confianza? Muchas veces, ¿sí? Hemos caído en el error de mirar a las personas. Y esa ya no se llama emuná. De cuando dices, o cuando se hizo de la emuná, de la fe, un comercio, y muchos religiosos decían, no, es que con lo que llega, con eso tengo. Eso no es del Padre. Poner la mirada en una persona. El Padre te bendice y te bendice como Él quiere. Te sorprende. Quizás tú tienes un trabajo y estás orando por algo. ¿Qué tal si el Padre te sorprende y te llaman y te dicen, mira, vamos a subirte el sueldo? ¿Qué tal si estás orando por un trabajo y alguien toca tu puerta, te llama por teléfono y te dice, mira, necesito que hagas este trabajo? Tienes que creer. Si tú cantas, si tú adoras, Yahvé se manifestará. Él se manifiesta para sorprendernos. Y quizás no solamente en el área de finanzas. Estás orando por salud. Estás orando por tu casa. Estás orando por una respuesta. Él se manifiesta. Pero, ¿dónde está tu confianza? Y ¿sabes algo? Él se manifiesta allí en tu necesidad. El pueblo estaba pasando hambre. El pueblo tenía una necesidad. Y el Padre envía a alguien. Aparece un enviado. Aparece una persona. Y dice que esta persona llevó panes de primicias al varón de Elohim. Le llevó al profeta pan de los primeros frutos, panes de primicia. Dice que eran 20 panes de cebada y que también le entregó un poco de espigas de trigo fresco. Eso dice acá. Cuando el profeta recibe esto, ¿sabes qué dijo el profeta? Denle a la gente para que coma.
¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué llegó esos panes de primicia? Le llevaron primicias, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a leer Torá, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 18, verso 4 y 5. Dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque lo ha escogido Yahvé tu Elohei de entre todas las tribus, para que esté para servir en el nombre de Yahvé, él y sus hijos para siempre. Lo dice el Padre. Es una instrucción que está acá, es un precepto de separar, ¿sí? De apartar lo que tenemos que entregarle para nuestro Abba. Y también en Proverbios, yo sé que ustedes lo han leído, Proverbios 3, verso 3 y capítulo 3, verso 9 dice, honra a Yahvé tu Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo quiero decirles algo. Hay una palabra que el Padre me ha estado entregando todos estos días desde la semana pasada, y es que Él quiere bendecir a su pueblo. Es que Él no se quiere quedar con las promesas de su pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no obedece sus instrucciones. Queremos ser bendecidos, pero nos estamos comiendo el pan y la semilla. La palabra dice que nuestro Dios, Yahvé nuestro Dios, da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué estás haciendo tú? El pan es para comer y la semilla es para seguir sembrando. Aquí hay algo profético. Lo que el profeta recibe, panes de cebada. El profeta recibe de los primeros frutos que se maduraron en la cosecha. El profeta recibe no solamente los 20 panes de cebada, sino que también recibe, dice que recibió espigas frescas, o sea, espigas con el trigo todavía en la espiga. Dice trigo nuevo en su espiga. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Nos estamos comiendo el pan y la semilla? ¿O estamos nosotros comiéndonos el pan para comer y seguimos sembrando la semilla? ¿Será que no estamos viendo nosotros frutos porque no estamos obedeciendo las instrucciones en cuanto a nuestras primicias? De darle a nuestro Dios lo que le corresponde a Él. ¿Cómo están tus primicias y cómo están tus ofrendas? ¿Cómo estás delante del Padre? El profeta dijo, dale a la gente que coma. El profeta no dijo, estos panes me los dieron a mí y me los voy a comer yo. No, 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 la gente estaba con hambre. Y es algo tremendo. ¿En las manos de quién pusieron? Las primicias abren puertas a lo sobrenatural. Las primicias traen multiplicación en tiempo de escasez. Tú decides si comerte el pan y la semilla. Las primicias se entregan en el lugar correcto y a la persona correcta. Aunque había hambre en toda la tierra, este hombre supo dónde ir a entregar su primicia. Y luego el profeta le dijo a su siervo, denle de comer a los demás. La obediencia a las instrucciones es lo que siempre te va a traer bendición. ¿Por qué no es bendecido el pueblo de Yahvé? Puedes estar guardando Shabbat. Para los que guardan Shabbat y están en obediencia a la Torá. Pero si no estamos obedeciendo todo lo que el Padre nos está diciendo,
Si te estás comiendo la semilla y no sigues sembrando, ¿cómo vas a seguir recibiendo nuevos frutos? ¿Cómo vas a seguir cosechando? Ya no va a haber cosecha, porque la semilla también nos estamos comiendo. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y le dice el ayudante, ¿cómo voy a alimentarlos con 20 panes a 100 personas? Es tremendo. El ayudante de Eliseo se movía aún en lo natural. Razonó a la palabra del profeta, porque el profeta dijo, dales de comer. Esto nos recuerda al pasaje de Juan, ¿cierto? Cuando dice que se alimentó a 5,000. Todos recordamos este pasaje. Y dice que apareció un niño. Y dice, este tiene 5 panes de cebada. Eran panes de cebada también. Y Yeshua dijo, tráiganlos para acá. En las manos correctas. Tráiganlos para acá. Y dice que comieron todos y sobraron después 12 cestas. Bueno, ahí hay algo profético, pero no lo vamos a ver eso. Pero lo que el Padre nos está hablando hoy es que a veces queremos recibir frutos, recibir cosechas, pero resulta que no tenemos semilla. No sembramos semillas, nos comemos todo. Nos comemos el pan y la semilla. Y por eso estamos mal en las finanzas. Y la religión nos enseñó, hermano, venga, voy a orar para desatar sus finanzas. No, las finanzas no se desatan por la boca del hombre. Las finanzas van a llegar a tu vida cuando obedezcas las instrucciones del Padre. Si el Padre dice que bendigas, que tienes que bendecir a Yahvé con las primicias de tus frutos, con todo lo que el Padre te ha entregado, es porque tenemos que entregar, porque tenemos que dar. Y este varón, ayudante del profeta, dice, pero ¿cómo lo voy a alimentar? Aquí vemos una multiplicación para 100. Yeshua hizo para 5,000 con 5. Este con 20 alimentó 100. Y el ayudante razona, que es tremendo, cuando nosotros razonamos, el profeta no habló porque quiso. El profeta no habló porque salió de su corazón. Cuando el profeta da una instrucción es porque ya lo oyó del Padre. Cuando el profeta habló algo es porque ya lo escuchó, porque el profeta de Yahvé tiene su oído colocado en la boca del Padre. Y a veces razonamos. Aquí el ayudante todavía razonó, pensó. Y dijo, ¿cómo voy a darle de comer a 100? Tú me estás diciendo, profeta, que yo le dé a 100 de comer si solo tengo 20. En mis cálculos no alcanza. Lo sobrenatural no se razona. Lo sobrenatural no se pide explicación. Se cree. Se cree. Y resulta que el profeta tiene que volver a darle una instrucción. El profeta le vuelve a decir, da a la gente para que coma, pero ya le añade algo más. Porque la primera instrucción fue, dale a la gente para que coma, pero a esa instrucción no la creyó. Y le dijo, ¿cómo? La razonó. Pero cuando ya le agrega, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahvé. Comerán y sobrará. Ah, ahora sí. Es que yo quería escuchar qué dijo Dios. Cierto, a veces no creemos a la voz profética. Es que, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo Dios? Ahí sí, dime todo completo. El profeta tuvo que decirle todo para que crea. ¿Sí? Y miremos algo. Que el Padre no le habló a los 100 que estaban allí, que eran profetas. El Padre le habló a uno. Porque se da el caso que así como en este entonces era una comunidad de profetas, ¿sí? En este tiempo creen que aunque hayan 20, no, a mí también me puede hablar el Padre. Y se rebelan, como Miriam. Yo también soy profeta, ¿acaso que solo por Moisés puede hablar?
Sí, pero el Padre escoge a uno. Aunque seas profeta, a uno el Padre le habla. Allí habían 100, pero fue al profeta Eliseo a quien el Padre le dijo, coman porque va a sobrar. Van a comer todos y aún va a sobrar. Lo que pasó con Yeshua. Comieron 5,000 y sobró 12 canastas. Pero Yahvé, nuestro Dios, le habló al profeta. El profeta habló porque él escuchó del Padre y le dijo, denle de comer, van a comer todos, se van a llenar. ¿Sí? Y resulta que cuando le dice, porque así ha dicho Yahvé, comerán y sobrarán, habrá de sobra, dice en otra traducción. Al escuchar esto, ahí sí el ayudante dice, le sirvió conforme, lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Yahvé. O sea, les sirvió, comieron y sobró conforme a la palabra. Cuando el Padre ha dado una palabra, esa palabra se va a cumplir. Cuando el Padre ha dado una instrucción, es porque esa instrucción se va a dar. Pero en este tiempo muchos están razonando. En este tiempo muchos están dudando. Dudan de lo que el Padre ya habló. Si el profeta dio una instrucción, es porque ya lo escuchó, porque él ya lo vio, porque vio que se iba a multiplicar los 20 panes. Porque iba a alcanzar para 5, para 100 hombres, porque iba a sobrar. Pero, ¿qué pasa en este tiempo con nosotros? Como escuchamos, es que la palabra dice, pero ¿qué es palabra? Dabar, en hebreo. ¿Qué significa? Materia, decreto, edicto, hecho, mandamiento, orden, precepto, promesa, respuesta. ¿Cuántos están esperando una respuesta del Padre? Su dabar ya trajo respuesta. Sino que no hemos creído. Razonamos como razonó este profeta. ¿Cómo coloco? Para 100 personas no nos alcanzan los 20 panes. ¿Cómo hago con esto tan poco si tengo tantas cosas todavía por hacer? No tengo, ¿cómo voy a cancelar? No tengo, ¿cómo voy a comprar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a alimentar? ¿Cómo voy a dar? Tremendo. A veces nosotros nos comportamos de esa forma y decimos que conocemos al Dios sobrenatural y dudamos. ¿Podemos decir esto de este ayudante de Eliseo? Decimos que caminamos en lo sobrenatural y dudamos. Decimos que creemos, que tenemos emuná, pero decimos, ¿pero cómo va a pasar? Pero es que hasta ahora no veo nada. Pero es que necesito ver, tener para comenzar a hacer algo. ¿Será acaso que el Padre, así como en este tiempo de hambre, envió a alguien de Balsaliza? Tú colócale ahí, alguien enviará el Padre de Estados Unidos, de Canadá, de México, del lugar donde el Padre quiere enviar, trayendo respuesta a tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es aquello que tú estás esperando? ¿Qué es aquello que tú esperas que se manifieste en este tiempo? La palabra, la dabar de nuestro Padre, ya ha dado un edicto, ya ha dado un decreto, ya ha dado una orden para bendecirte. El problema es que a veces no le creemos. El problema es que a veces no confiamos. ¿O será el problema que aún hay falta de honra? ¿Será el problema que no estoy obedeciendo a las instrucciones del Padre?
Si este hombre llevó panes de cebada, llevó las primicias, los primeros frutos, los panes de los primeros frutos, él no se los comió. Él los llevó, los presentó. Y este varón conocía las fiestas, como le llaman, que ha señalado nuestro Padre. Hemos aprendido, ¿cierto?, que no nos presentamos con las manos vacías, que siempre ofrecemos algo a nuestro Padre. Primicias. ¿Cómo estamos nosotros entregando a nuestro Padre lo que le corresponde a Él? ¿Será que queremos ver la multiplicación con lo poco que tenemos, pero no estamos obedeciendo? Había muerte en la olla. Y es tremendo. Quizás ellos tenían solo un poco de harina. Y el profeta dijo, tráiganme harina. Quizás se acabó la harina, pero hubo que sanar la olla. Y luego viene 20 panes. ¡Ey, aquí está! Panes, no se preocupen. Se gastó la harina sanando la olla, pero aquí están 20 panes. Y hay trigo también que se ha traído. También acá hay unas espigas frescas de trigo. El Padre nunca se queda con nada. El Padre nunca se va a quedar con nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O estamos creyendo a la voz del Padre? Hoy el Padre ha traído, puedo decir, respuestas. Yo puedo ver respuestas para muchos en este tiempo.